Biblia dice que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, mas sin embargo Jesús, a pesar de que no tenía de qué arrepentirse, Él fue hasta ahí para dar ese paso y así cumplir con las Escrituras. Cuando Jesús llegó a donde estaba Juan, Juan se oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En esa ocasión, hermanos, Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. La pregunta era: ¿de qué tenía que arrepentirse el Señor Jesucristo? En lo absoluto de nada. Si el Señor Jesucristo, hermanos, no teniendo nada de qué arrepentirse, consideró importante el bautismo al ir hasta el Jordán donde estaba Juan el Bautista, ¿cómo hemos de considerarlo nosotros, hermanos, que sí lo necesitamos de mayor importancia? Jesús ordenó diciendo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. El bautismo es una práctica bíblica que no solamente se encuentra en el Nuevo Testamento, sino que también desde el tiempo antiguo ya se viene mirando lo relacionado a este tema tan importante como lo es el bautismo. El Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 24, los últimos versos, el Señor les dijo a los discípulos: y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La Biblia dice, hermanos, relacionado al bautismo, que es necesario para toda persona experimentar y dar este paso de fe y de obediencia hacia la salvación. El bautismo es un requisito y un mandamiento establecido por el Señor. En el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 5, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto os digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es necesario dar ese paso tan importante. Es necesario experimentar un nuevo nacimiento. Y el bautismo para nosotros encierra un nuevo nacimiento. Da el inicio y el principio a una vida nueva. Pero es muy importante también estar conscientes de la manera en cómo se va a implementar el bautismo sobre el candidato que va a experimentar un nuevo nacimiento, ya que el bautismo es para el perdón de los pecados. El bautismo no es solo para formar parte de una congregación o de un grupo social. No, el bautismo es para perdón, para salvación, y debe de ser ministrado en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice, allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en aquellos días cuando por primera vez se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto, dice la Biblia que en aquella ocasión se reunió mucha gente al escuchar el estruendo de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. En ese día, un hombre llamado Pedro se puso en pie y dice la Biblia que comenzó a predicarles a Jesucristo. La gente comenzó a escuchar el mensaje de salvación. Pedro comenzó a tirar la red tal como Jesús le había prometido, diciendo: venid en pos de mí y te haré pescador de hombres. Ese día Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, comenzó a predicar a Jesucristo, y la gente que se había juntado eran miles. Ese día la gente fue tocada, ese día la gente fue quebrantada, ese día la gente se compungió de corazón y brotó el arrepentimiento en sus vidas. Y ellos dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ahora que hemos escuchado que consentimos en la muerte del justo y que de alguna manera somos culpables de la muerte del Señor Jesucristo,
Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Por primera vez se predica el mensaje original de salvación del Nuevo Testamento. Hechos 2:38. Por primera vez se predica y se abre la puerta de la salvación a los judíos primeramente. Dice la Biblia que Pedro, cuando vio la gente quebrantada y compungida, Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Aquella gente que estaba ahí, al escuchar las palabras del apóstol Pedro, dice la Biblia que creyeron. Y dice la Escritura en el verso 42: y los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia tuvo un crecimiento sorprendente. Jesús estaba honrando la palabra que le ha dicho a Pedro: te haré pescador de hombres. Y en el primer mensaje predicado por Pedro el apóstol, 3,000 almas fueron añadidas a la iglesia del nombre de Jesucristo. Bendito es el Señor. Pero también la Biblia dice que ese mensaje se siguió predicando por labios de Felipe. Cuando Felipe llegó a Samaria, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, dice la Biblia que cuando entró a Samaria, Felipe llevaba el mismo mensaje que Pedro había predicado en el aposento alto. Cuando la Biblia dice que Felipe, llegando a Samaria, anunciaba el evangelio del reino de Dios, y escuche, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dice la Biblia que cuando Pedro y Juan, estando en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, vinieron hasta Samaria. Y dice la Biblia que una vez que vinieron, oraron para que recibieran los hermanos el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia, y les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aleluya, amén. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Pero sabemos, hermanos, que durante el ministerio apostólico, hermano, la iglesia sufrió de persecuciones. La iglesia, hermano, sufrió en aquellos días, el oprobio sufrió por causa del Señor. Que también un hombre llamado Saulo de Tarso, al escuchar que había unos hombres que predicaban a Jesucristo y que enseñaban en él el perdón de pecados y la salvación, Saulo, un hombre religioso, un hombre que había sido instruido a los pies de Gamaliel, ese hombre, cuando oyó que los apóstoles predicaban a Jesucristo, él trató de frenar el mensaje de salvación, pero no se había dado cuenta que el dueño de la iglesia no era Pedro, no era Felipe, no era Mateo. El dueño de la iglesia fue aquel que murió y resucitó por ella para darle vida eterna. Bendito es el Señor. La Biblia dice que cuando Saulo de Tarso, hermanos, él quería apresar a aquellos que predicaran el nombre de Jesucristo y llevarlos presos. Dice la Biblia que en una ocasión él quiso ir a Damasco para traer a aquellos que predicaban este mensaje. Pero tremenda fue la sorpresa de Saulo, porque camino a Damasco Jesús se le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, el apóstol, para él solo había un Señor, para él solo había un Dios, para él solo había una fe, para él solo había una religión. Saulo, cuando escucha las palabras que le dicen: ¿por qué me persigues?, Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor de Pablo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Bendito es el Señor.
Dice la Biblia que cuando Saulo oyó aquellas palabras cayó a tierra. Y una vez que entró a Damasco, Jesús le dijo a un hombre llamado Ananías: levántate y ve a Damasco. Allá hay un hombre llamado Saulo que él está orando. Irás, orarás por él, recobrará la vista y será lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Ananías fue hasta donde estaba Saulo y le dijo: el Señor Jesús que se te apareció camino a Damasco me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia, hermano, que Saulo al instante miró, se le cayeron como escamas de los ojos. Y dice la Biblia que después de eso, él fue lleno del Espíritu Santo. Pero no fue todo. Saulo se levantó y dice la Biblia, y fue bautizado también. Amén. Bendito es el Señor. Ananías procedió a bautizar a Saulo de Tarso en el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo decía en el verso 2: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo, se incluía en los bautizados en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Bendito es el nombre del Señor. Dice la Biblia que más adelante Saulo siguió predicando este mensaje. En el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice la Escritura, hermanos, que en una ocasión había un hombre llamado Cornelio. Este hombre era un gentil. Este hombre tenía temor a Dios, hacía limosnas y ayudaba al pueblo. En una ocasión un ángel se le apareció y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han hecho memoria delante de Dios. Envía hombres para que vayan a casa de cierto Simón curtidor y hagan venir a un hombre que se llama Pedro. Él les va a decir palabras por las cuales ustedes serán salvos. Dice la Biblia, hermano, que Pedro fue traído a la casa de Cornelio, y ese día Cornelio había congregado a su familia, sus amigos más íntimos. Y dice que cuando llega el apóstol Pedro, Pedro dice: cuán difícil me es para mí entrar a una casa de gentiles. Pero Pedro comienza a predicarles el mensaje, y dice la Biblia que mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y los que estaban en casa. Dice la Escritura que los que habían venido con Pedro se quedaron perplejos, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Dice la Escritura que cuando esto ocurre, dice la Biblia que Pedro el apóstol les dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y dice la Escritura: y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. El bautismo en el nombre de Jesús no solamente es para judíos, sino también para gentiles. El Señor dijo en su palabra en Hechos capítulo 2, verso 39: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para vuestras hijas, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El mensaje es para todo aquel que vive sobre la faz de la tierra. El bautismo es un requisito indispensable para nuestra salvación. Porque a través del bautismo la persona
obtiene por la fe en el nombre de Jesucristo perdón de pecados y salvación de su alma. Gloria a Dios. Por eso es bien importante, hermanos, saber cómo vamos a ministrar el bautismo sobre aquel que va a nacer de nuevo. Amén. Bendito es el nombre del Señor, ya que la Biblia registra más de 8,000 bautismos en el nombre del Señor Jesucristo en las Escrituras. Amén. El bautismo en el nombre de Jesús es una prueba irrefutable para demostrar que el único bautismo bíblico válido y apoyado por la palabra del Señor es en el nombre de Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Pero dirá usted, hermano, en esta tarde, en esta mañana, dirá usted, ¿y qué pasa con Mateo 28:19? Donde Jesús ordenó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, entendemos que Mateo 28:19 no es un bautismo, es un mandamiento. Y todo mandamiento tiene su cumplimiento. Amén. Gloria a Dios. Jesús mandó bautizar en el nombre. Cuando nosotros leemos esta porción bíblica, no tenemos el más mínimo problema en entenderlo, ya que cuando Jesús ordena bautizándolos en el nombre, nos preguntamos ¿cuál nombre? Porque la palabra Padre no es nombre, la palabra Hijo no es nombre, la palabra Espíritu Santo no es nombre. Mateo capítulo 1 verso 21. El ángel le dijo a María, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre es Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es que cuando los apóstoles oyen el mandamiento del Señor, entendieron que Él no los mandó bautizar en 3 títulos, sino en el nombre. Hechos capítulo 4 verso 12 dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo hay perdón y vida eterna. Colosenses capítulo 3 verso 17. El apóstol Pablo dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y en esta mañana, Hechos capítulo 22 verso 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Invocando su nombre. Bendito es el Señor. En esta mañana vamos a proceder a bautizar en el nombre que es sobre todo nombre.